quien rompe el poder del pecado. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de gloria, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste allí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Muy buenos días, bienvenidos al culto del Instituto Bíblico de Palabra de Vida aquí en México. Es una bendición el poder compartir con ustedes hoy y el poder empezar esta serie que vamos a estar estudiando en la carta a los Hebreos en cuanto a que Cristo es superior. Para comenzar, primero vamos a estudiar un poquito el contexto para entender por qué fue escrita esta carta. La carta de los Hebreos fue escrita a judíos convertidos que querían volverse al sistema de la ley, al sistema antiguo. Ellos eran hebreos cristianos
que se sentían tentados a volver a la antigua práctica del judaísmo, a los sacrificios, a las ofrendas, al templo, al antiguo sacerdocio. Eran un grupo de creyentes inmaduros que estaban retrocediendo en su fe, habían dejado de congregarse. En otras palabras, estaban en riesgo de caer en abierta apostasía y por tanto de llegar a obtener disciplina de parte de Dios por esto. Entonces, la carta de los Hebreos está hecha en una forma de advertencia en cuanto a que ellos podían llegar a ser disciplinados. Ahora, se deja bien claro que no es que ellos pueden perder la salvación, pues la salvación no se pierde, la salvación es eterna. Pero algo muy interesante que quiero que desde el principio tengas en mente, ahora que vamos a estudiar esta carta, es que el escritor utiliza una ilustración a lo largo de toda la carta y es la ilustración de una carrera. Es notorio esto al ver que utiliza palabras como por ejemplo vamos adelante. Esto era una exhortación que se le hacía a los corredores de la maratón en la antigua Grecia para que ellos no dejaran de correr. Entonces la gente que estaba a los lados del camino le gritaba, vamos adelante. Era como decir, no dejes la carrera, sigue corriendo, sigue adelante. También el escritor utiliza palabras como recaer. La idea es cuando uno va en una carrera y se cae, la idea es no quedarse allí, sino levantarse y seguir corriendo. Esta ilustración de la carrera es muy notorio también en Hebreos 12:1, cuando el escritor dice, despojémonos de todo peso. Y más adelante dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. También es notorio por el verso que dice, pues, por tanto, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Esta expresión, vamos adelante, era un grito de ánimo. ¿Ves? Era un grito para decirle al corredor, no pares. La idea es que la vida cristiana es como una carrera. Y el comienzo de esa carrera se marcó el día en que tú creíste el Evangelio, en el día que tú creíste quién era Jesús y qué hizo Jesús por ti. El día que tú creíste que Jesús es Dios hecho carne, el Mesías, que vino a este mundo a morir en tu lugar en la cruz para pagar por tus pecados con su muerte y con su sangre y después resucitó al tercer día. En el momento que tú creíste el Evangelio, la carrera comenzó y la carrera, ya vas avanzado en la carrera. Si te caes, si te sales, la idea es volver a pararte y volver a seguir corriendo. No puedes retroceder al punto inicial. Ahora, al pensar en esta epístola, es una epístola muy, muy interesante que presenta algunos desafíos a la hora de interpretarla. Por ejemplo, esta epístola comienza en una forma de sermón, en una forma de exhortación, pero concluye como una carta, ¿ves? Ahora, en ninguna parte se menciona al autor. Algunos han dicho que puede ser que sea Pablo. La verdad no tenemos certeza de que fuera así, pero sea quien fuera, que fuera el autor, es una carta muy, muy importante. Es una carta de ánimo, de ánimo. No es una carta para causar desánimo, todo lo contrario. No es una carta para hacerte dudar de tu salvación, todo lo contrario. Es una carta para afirmar que la salvación no se pierde. Ahora, ahorita vamos a leer los pasajes que nos toca estudiar el día de hoy, que es Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4. Pero antes de empezar a leer, para mí es muy importante que entiendas cuál es el propósito de toda la carta. ¿Por qué es que la carta se escribió? Podríamos resumir el mensaje de toda la carta de Hebreos en esa frase de Hebreos 6:1 donde dice, vamos adelante a la perfección. Es decir, vamos adelante, o sea, continuemos hasta llegar a la madurez espiritual. Y es que, ¿por qué digo que podríamos resumir toda esta carta en esa frase, vamos adelante a la perfección o vamos adelante a alcanzar la madurez espiritual? El asunto es que las personas a quienes se dirigió esta carta, estos hebreos, ellos no estaban creciendo espiritualmente.
¿Ves? Ellos se habían quedado en una infancia constante, en un enanismo espiritual. Por eso es que Dios les dice acá, y ahora sí lo vamos a leer en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Mira algo muy interesante. Bueno, primero, mantén en mente el propósito de la carta: llevar a estos creyentes inmaduros a la perfección, a la madurez espiritual, animarlos a seguir adelante en su fe y a no parar. Pero ¿por qué el autor empieza hablando en cuanto a Cristo? ¿Por qué el autor empieza diciendo Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo? Para empezar, quiero hacer énfasis en estas palabras. Dios habló. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces. Dios habló no solo una vez, no solo dos. Dios habló muchas veces. Y acá lo que tenemos que entender es esto: cuando hay una conversación, cuando alguien te habla, se espera que tú respondas. Pues aquí el autor a los Hebreos nos dice, ya Dios habló, y habló muchas veces, y de muchas maneras, a través de los siglos, por los profetas. Repito, cuando se nos habla, es porque se espera una respuesta de parte nuestra. Pero quiero que veas también esto. Ya Dios habló, Dios espera una respuesta, pero el versículo 2 nos dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Al decir en estos postreros días, ¿sabes qué es lo que está diciendo? Esta es la última vez que Dios está hablando. Y habló utilizando la forma más perfecta de comunicación. El Hijo, el Logos, la máxima expresión del Padre, el Hijo mismo. Dios hecho carne, el heredero de todo, el creador de todo. Porque dice acá, por él mismo hizo el universo. ¿Ves? Ahora Dios ha hablado por el Hijo. Y como te decía antes, Dios habló y Él espera que respondamos. En primer lugar, una respuesta que Dios espera es el creer al Evangelio. El creer en Cristo Jesús, que Él es Dios hecho carne, que Él es el Mesías, que Él murió en nuestro lugar en la cruz, pagando por nuestros pecados con su muerte y con su sangre, y resucitó al tercer día. Esa es la primera respuesta que Dios espera. Pero la segunda respuesta que Dios espera, una vez que ya tú eres hijo de Dios, una vez que ya tú has creído el Evangelio, una vez que ya el día que tú creíste el Espíritu Santo entró en ti, ahora eres una nueva criatura, pues ahora, ¿qué es lo que Dios espera? ¿Qué respuesta Dios espera de ti? Si tú ves el mensaje de toda la carta a los Hebreos, es: vamos adelante a la perfección, vamos adelante a la madurez. Dios espera que tu respuesta a Él haber hablado sea, número uno, salvación, pero número dos, que crezcas en la fe, que no te quedes estático, que no te quedes parado, que no pares en la carrera, sino que sigas. Ahora, fíjate cómo la carta a los Hebreos empieza haciendo énfasis en Cristo. Ahora Dios ha hablado a través de Cristo, y Cristo es superior. Cristo es superior a los profetas. Cristo es superior a los ángeles. Quiero que pienses por un momento en esta frase que dijo un señor que se llama Griffith Thomas. Él dijo, el cristianismo es la única religión del mundo que se basa en la persona de su fundador.
Una persona podría ser un mahometano sin que tenga nada que ver con la persona de Mahoma. Igualmente una persona puede llegar a ser un fiel budista sin que no sepa nada de la persona de Buda. Pero con el cristianismo no funciona así. Con el cristianismo, decía ese señor Thomas, pasa algo totalmente diferente. El cristianismo está ligado a la persona de Cristo de una forma indisoluble. ¿Ves? Así que nuestra visión de la persona de Cristo determina nuestra visión de nuestra vida, nuestra visión del cristianismo. Tenemos que entender, la palabra de Dios nos dice en Juan capítulo 1, versículo 3, dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, es decir, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Ves? Cristo es el tema principal de la Biblia. Cristo es el tema más sublime de la Biblia. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Lucas 24:27 nos dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todo lo que las escrituras de Él decían. Cristo es superior a los profetas, superior a Moisés, superior aún a los ángeles. Cristo es el tema central de la profecía. Apocalipsis 19:10 nos dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Piensa por un momento. Al contemplar, por ejemplo, al meditar en el bosquejo del libro de la carta de los Hebreos, vemos que el escritor nos declara que Cristo es una persona superior. Es mejor que los profetas. Es mejor que los ángeles. Es mejor que Moisés. Es mejor que Aarón. Y no solamente él es una persona superior, él tiene un sacerdocio superior. Tanto que se le compara a Cristo con Melquisedec, que es un sacerdocio superior al de Aarón. ¿Ves? Entonces, podemos ver que acá el autor a los hebreos empieza diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Quiero parar un momento y hacerte una pregunta. Dios ya habló muchas veces en las Escrituras, desde el Antiguo Testamento. Sus profetas han hablado, pero ahora Cristo es quien te ha hablado. ¿Qué respuesta le vas a dar tú a Él? Ahora tal vez tú me puedes decir, Rafael, yo ya soy salvo, yo ya creí el Evangelio, amén, qué bueno. Pero la respuesta que Dios espera sigue. Dios espera que tú sigas respondiéndole a Él en fe, creciendo en conocimiento de Él, creciendo en amor por Él. Dios espera que no nos quedemos estáticos. Quiero decirte algo, en la vida cristiana no hay algo así como un estancamiento. En la realidad, en la vida cristiana, el que no crece está decreciendo. El que no va adelante a la madurez va retrocediendo a la inmadurez. Esto fue precisamente lo que le pasó a los hebreos. Ahora, pensando en esto que dice que Cristo es mayor que los profetas, quiero que pienses por un momento por qué Él es mayor que los profetas. Primeramente, es mejor que los profetas en su persona. Los profetas fueron simples hombres como tú y como yo. Es cierto, eran hombres de Dios, pero eran hombres. Eran hombres pecadores. Sí tenían un llamado a ser siervos, sí tenían un llamado a llevar la palabra de Dios al pueblo. Pero Cristo es mejor, Cristo es superior, porque Cristo es el Hijo de Dios. Cristo es Dios encarnado. Cristo es la más perfecta revelación de Dios al hombre. Él es preexistente. Él es Dios mismo que caminó entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Él no era un hombre más.
¿Ves? Él era el mismo creador, Él hizo el universo, de hecho que Él sostiene el universo, Él sustenta el universo con la palabra de su poder. ¿Ves? Dice la palabra en Colosenses 1:16, ya lo leímos, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, paremos un momento. Si Cristo es superior a los profetas, porque es el Mesías, porque es Hijo de Dios, porque es Dios mismo hecho carne, si de los profetas se demandaba que el pueblo les prestara atención, ¿cuánta más atención tengo yo que prestarle al Hijo? ¿Cuánta más obediencia tengo yo que prestarle al Hijo? Aquel que, como dice acá en el versículo 3, dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Cristo es el centro. Es el centro de la profecía, es el centro de la escritura. ¿Cuánto más debe ser Él el centro de mi vida? Y aquí surge una pregunta interesante para hacernos. En cuanto a quién gira mi vida. ¿Acaso mi vida gira en cuanto a mí, mis deseos, mis anhelos, mis metas, mis proyectos, mi voluntad? ¿O tu vida gira en torno a Cristo? Dios habló muchas veces por profetas, pero ahora habló a través del Hijo y te habla a ti. Tal vez es el momento que tú prestes atención a lo que Dios te está diciendo y que hagas que el Hijo sea el centro de tu vida. No tus deseos, no tus placeres, no tus metas, no tus proyectos, no tus sueños, sino que el centro de su vida sea el Hijo. Sabes, Dios tiene una voluntad preparada para ti, un propósito eterno. Y ese propósito eterno se centra en Cristo. Fuimos creados para Cristo. Déjame decirte algo, tú no fuiste creado para ti mismo. Tú no fuiste creado solamente para tener una vida placentera y crecer y hacer dinero, tener una familia, disfrutar, comprarte una casa, comprarte un auto. Estas cosas, aunque no tienen nada de malo, pero lo que sí tiene de malo es cuando mi vida gira en torno a mí y solo en torno a mí. Mi vida tiene que girar en torno a Cristo. Las metas de mi vida tienen que girar en torno a Cristo. Los sueños de mi vida tienen que girar en torno a Cristo. En cuanto al eterno, no en cuanto a lo temporal. Cristo fue mejor que los profetas en su persona, Cristo fue mejor que los profetas en su mensaje, tanto que acá el escritor dice, Dios habló muchas veces a través de los profetas y de muchas maneras, pero ahora habló a través del Hijo. Los profetas no tenían revelación completa. Dios les hablaba a través de visiones, sueños, diferentes formas. No estaba la Biblia completa. Pero ahora que el Hijo vino, la revelación se completó. Porque Jesucristo es la forma más perfecta en que Dios nos ha hablado. Y al decir, en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo, ¿sabes qué significa eso? Que Jesús es la última palabra. Es la comunicación última, la más importante que Dios tiene para nosotros. Ahora quiero que nos centremos en los últimos versículos, en el versículo 4, donde dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Jesucristo no era un ángel más, Jesucristo es Dios. Dios, la segunda persona de la Trinidad. No es que sea menos importante que el Padre, sino que es un papel diferente, pero es la misma, es parte de la Trinidad. Es del mismo Dios, la misma sustancia con Dios. ¿Sabes? En la religión judía los ángeles jugaban un papel muy importante. Piensa por un momento que la ley fue dada a través de los ángeles, ¿ves? En el Antiguo Testamento tenemos la presencia de varios ángeles a lo largo de toda la historia. Pero el Señor Jesucristo no es un ángel más. El Señor Jesucristo es el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová, si tú estudias en el Antiguo Testamento, vas a ver que el ángel de Jehová no era un ser creado, era Dios mismo, era Jehová, ¿ves? Cristo es superior a los ángeles. Él fue hecho heredero de todas las cosas, porque Él es el dueño de todo, porque Él es el creador de todo. Dios le llama mi hijo, ¿ves?
A los ángeles se llamaba hijos de Dios en plural, pero a Cristo está llamándole en singular, dice mi hijo. Ahora, si Cristo es superior a los profetas, superior a los ángeles, y más adelante vas a ver que el escritor sigue ampliando y va a decir que es superior a Moisés, va a ser superior a Aarón, superior a la ley. Si Cristo es superior a todo eso, si Cristo tiene que ser el centro, la gran pregunta para que tú y yo nos hagamos en esta hora ¿es Cristo el centro de nuestra vida? ¿El centro de nuestros deseos? ¿Es Él superior en mi vida? ¿O estoy tratando yo de ser superior? ¿Son mis deseos superiores? ¿Es mi voluntad superior? ¿Son mis gustos superiores? ¿Son mis metas superiores? ¿O estoy dejando que Cristo verdaderamente sea el superior en mi vida? Y que mi voluntad sea sometida a Él. La palabra de Dios nos dice en Gálatas. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Te animo a que puedas meditar en estas palabras. ¿Está siendo Cristo el centro de tu vida? ¿Está siendo Cristo superior en tu vida? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Quiero pedirte, Señor, que el Espíritu Santo siga hablando a cada corazón con tu palabra, para que Cristo llegue a ser el centro y el superior en toda nuestra vida. Oramos a ti en el precioso nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, que tengas una semana muy bendecida.